Nuevamente te agradezco que me hayas dado tu tiempo, Agustín. Tú eres mucho más que mi cardiólogo de cabecera. Es un privilegio ser tu médico, Alfredo. ¿Qué pasa, Agustín? Te noto como triste. No, no es nada. Tonterías. Mira, yo sé que no es muy común que un paciente ayude a su médico, pero déjame ayudarte. Te veo mal. Te agradezco mucho tu interés, pero creo que ya no hay mucho que hacer. Me parece que estoy al borde del divorcio. Lo siento mucho, en serio. Un hombre puede tener éxito profesional, seguridad económica, admiración, prestigio y a mi edad una gran experiencia, pero nunca estará preparado para el divorcio, Alfredo, créeme. No, nunca. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se les ofrece? Buenas noches. Estamos buscando una dirección que nos dieron. ¡No te hagas, pendejo! ¿Dónde la tienen? No sé quién. ¿Dónde está la puta, cabrón? ¡Contesta, cabrón! ¿Reyes? ¡Pedro! Álvaro, Pedro está inconsciente y necesito que vengas urgentemente al... Está en shock. ¿Cómo no le hablaste a una ambulancia? ¿Eh? Pedro, no me vayas a hacer una chingadera, ¿eh? Tú y yo todavía tenemos muchas cosas juntos. Tenemos compromisos pendientes. Pedro, te necesito. Y sabes el trabajo que me cuesta decírtelo, pero... te amo, cabrón. En verdad te amo. Los Camacho crecimos entre muchas consignas. Una de ellas fue nunca den un espectáculo. No es una premisa tan mala después de todo. La verdad, para eso están los toros, el box, la lucha libre. Pero si uno pudiera decir lo que está sintiendo mientras las resuelve, diría, ¿por qué yo? A fin de cuentas, resolver cosas es solo nuestra manera de quitarnos de encima momentos que no podemos soportar. ¿Va a estar bien? Eso espero. ¿Tú trabajas aquí? ¿Tú cómo lo ves, Álvaro? Pues está reaccionando, pero definitivamente está mal. Hay que internarlo, hay que hacerle una tomografía, un ecocardiograma. Pues, Bruno, ¿qué te pasó? No entiendo, carajo. ¿Cómo no reaccionaste? Tú también eres médico. Pues, no sé. Entré en pánico. Pero tuvo un problema en el corazón de chico y pensé que tal vez... Solo te pude hablar a ti. En ese caso, ¿por qué no le hablaste a papá si él es el cardiólogo? No estaba dispuesto a pedir un favor que sabía que me iban a negar. Sabes muy bien que no se hubiera negado. Además, nuestra responsabilidad como médicos es atender a cualquiera que lo necesite. Incluso a nosotros los jotos, ¿no? Perdón por haberte molestado. Sabes que voy a asistirlos para que los suban a la ambulancia.
Déjame saber de los resultados, ¿sí? Si necesitas un cardiólogo, yo te puedo recomendar uno muy bueno. Gracias, doctor. Como que no le gustan los maricones, ¿no? Ve rápido por tus cosas. Ya no puedes seguir aquí. Vete rápido por tus cosas. ¿Quién es? Pues como ven que le dieron una golpiza a Pedro. ¿Qué? ¿Sí? Me habló Bruno todo asustado. Tuve que ir a ayudarlo. Esa vida no es fácil. Van. ¿Quién? Bruno. Asaltaron el Digno Ochoa. Le pusieron una madriza, Pedro. Pero ¿cómo? O sea, ¿está bien? No sé. Lo dejé en el hospital, tengo que ir a revisar. ¿Se puede quedar María contigo esta noche? María, Dante. Ya te dije que me voy contigo. Que no te puedes venir con nosotros, María, que es muy peligroso. ¿Sí, Dante, por favor? Sí, no te preocupes. Voy a ver cómo está Pedro. Gracias. Con cuidado. ¿Quieres algo de tomar? ¿Agua, refresco, un café? Tengo hambre. Te preparo un sándwich. Pedro estaba mal, pero pudo haber terminado mucho peor. ¿Quién sabe qué broncas están metidos esos dos? No debiste haber dejado solo a Víctor. Víctor tampoco es un bebé, papá. Sí, papá, lo dejé solo porque, como entenderás, no me gusta mezclarlo en ese mundo. ¿A qué te refieres con ese mundo? ¿A que el barrio es peligroso o que tu hermano anda con otro hombre? Mira, cuando tengas tus propios hijos, opinas, ¿eh? Voy a dormir. Qué cosa, Dios mío. Mañana. No tienes ningún derecho de juzgar a tu hermano. La obligación de Álvaro es proteger a sus hijos. Y yo no estoy diciendo lo contrario, papá. Lo que pasa es que tú y Álvaro hablan de Bruno como si fuera un delincuente peligroso. O como si tuviera una enfermedad contagiosa. Parece que te molestó que Álvaro lo fuera a ayudar. Tu hermano renunció a una carrera brillante para meterse de redentor en un barrio de mala muerte. Ahora podría ser un neurocirujano con mucho futuro, pero no, ahí está metido en eso. ¿Por qué su vocación, papá? Y porque se enamoró. No digas tarugadas. No estoy diciendo nada que no sea cierto. Si mi hermano está haciendo trabajo social, es por Pedro. ¿Y qué quieres? ¿Que les aplauda? Pues... Perdón, pero es que no entiendo qué fue lo que pasó. ¿Se metieron a robar o iban por otra cosa? No quiero hablar de eso. ¿Y tú qué hacías ahí? ¿Trabajas en el centro? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando ahí? Soy una putita y a Pedro le pegaron por mi culpa. ¿Ya? Ya. Yo no les pedí que me salvaran, ni que me escondieran. Les dije que se iban a meter en una bronca y no me hicieron caso. A ver, entonces, esas personas te tenían a la fuerza. Ya. Mira, perdón, ¿tu nombre? María. María. Yo no creo que te debas de sentir culpable, ¿eh? Lo que hoy hicieron Bruno y Pedro lo han hecho por muchas otras personas en otros momentos. ¿Dónde voy a dormir? Pues en mi cama. Ya sabía yo que nada era gratis. No, espérame. Tranquila. Tranquila, yo me voy a quedar en el sofá, ¿sí? Aquí nadie te va a molestar, te lo prometo. Pues es esta. Se puede cambiar de una vez, ¿no? Claro, por favor. sí. Bruno, se los digo siempre que sucede algo. Tener un centro de ayuda en una colonia como esta es asumir que puedan pasar este tipo de cosas. Pues esta sí fue la peor de todas. A Pedro lo mandaron al hospital de la golpiza que le pusieron. ¿Entraron a la recámara? No. Muéstramela. Mira. Mira nada más cómo dejaron la puerta. Tómale fotos. ¿Y a todo esto quién es esa muchacha, Bruno? Pues es una chava salvadoreña que fue secuestrada y fue obligada a prostituirse por una red de trata de personas. La localizamos, la rescatamos y la trajimos para acá, pero de alguna manera nos pudieron localizar. Carajo, Bruno, yo no sé si ustedes se sienten superhéroes o qué.
Eso es para la policía, no para un par de trabajadores sociales como ustedes. Ay, tú y yo sabemos perfectamente todos los nexos que tienen esos cabrones. Si no, ¿cómo crees que nos localizaron? Obviamente apuntaron las placas del coche de Pedro y fueron con alguien de la policía que las pudo rastrear. ¿Con quién están conectados? Bruno, ¿y qué crees que tú y tu amigo solos van a poder cambiar todo eso? ¿Vas a ayudarnos o no? Voy a abrir una investigación. Voy a poner una patrulla que se ande dando unas vueltas por aquí, pero entiéndeme, el barrio es muy peligroso. No puedo tener vigilancia para ti nada más las 24 horas. Hazme caso, cierren este centro al menos unos días y váyanse. Eso no va a pasar. A mí nadie me va a venir a sacar de mi casa y mucho menos van a venir a frenar todo lo que estamos haciendo por la comunidad. ¿De verdad? Que no sé si son un par de inconscientes o dos hombres muy valientes. Vámonos. Cuando yo sepa algo te llamo. Gracias. Bien, bien, gracias a Dios, no me pasó nada. ¿Qué pasó? Iba a ir ahorita al hospital por ti. Pues me dieron de alta antes del desayuno y pues... ¿Y? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te dijeron? Pues todo bien. Los estudios parece que no tengo nada, nada más fue el golpe en la cabeza, el desmayito, ¿no? Me asustaste mucho, pendejo. Ay, ¿María? La fui a dejar a casa de Dante. Ya no quería que siguiera aquí. Oye, ya hay que encontrarle un lugar donde que se quede, ¿no? Pues ya basta de estar abusando de tu familia. Primero a Álvaro y ahora a Dante. Ellos lo entienden, no hay bronca. Bueno, el hecho de que lo entiendan no quiere decir que les esté gustando convivir con nosotros, ¿no? Mis hermanos no son como mi papá, tampoco exageres. Bueno, Dante no. Pero Álvaro, ese ni siquiera... Ese no me puede ni ver. Yo no sé ni para qué le llamaste. Porque necesitaba que alguien me ayudara. No supe cómo reaccionar y lo primero que se me ocurrió fue recurrir a mi hermano. No sé por qué te molesta. Pues porque es Álvaro. Y pues no sé, yo no sé por qué me expusiste a esto, si él no me tolera. Pero tú estabas inconsciente. Álvaro se portó muy bien. Le hablé y luego vino para acá y vino para ayudarte. Así que ahorita no es tiempo para recriminarle nada, ¿no crees? Discúlpame por venir todos los días a molestarte y a quitarte tu tiempo, pero bueno, son mis últimos días. No te preocupes, Alfredo. Esta es tu casa y puedes venir cuando quieras y a la hora que quieras. Siempre eres bienvenido. Gracias. ¿Cómo va el corazón? Pues me canso mucho, pero en general me siento estable. ¿Y de ánimo? Recuerda que para el corazón no hay nada peor que asuntos no resueltos. He pensado mucho en lo de Martín y creo que lo mejor es dejar las cosas como están. Ya no enredarlas más. Ahora, lo que más me importa es Beatriz. ¿Por qué? Pues ella todavía no sabe lo de él. Bueno, pienso que Beatriz tendría derecho a saberlo, Alfredo. Sí, lo sé. Pero cada vez que estoy a punto de decírselo, pienso en el dolor que le voy a causar y acabo por hablar de otra cosa. Agustín, tal vez es mucho pedir, pero necesito que me ayudes a hablar con ella y explicarle mi situación. No sé si ese sea mi lugar como médico. Tal vez estoy abusando de tu confianza, pero de verdad no puedo hacerlo solo. Necesito que me ayudes a decirle que voy a morir y que se prepare para lo que viene. También practican la agricultura ecológica, tienen una casa hogar, dan clases en una primaria, están como muy organizadas. Son monjas. Mira, María, es la mejor opción que tienes, ahora que vas a volver a empezar. Sí, lo que quieran. Pero yo no pienso pasarme los próximos meses haciendo rompope y levantándome a las 5 de la mañana para ir a misa. Oye, perdón, pero Pedro se ha esforzado bastante para conseguirte un lugar seguro donde puedas empezar otra vez. Pues yo no quiero pasar de puta monja. ¿Que no puedo ser una mujer y ya? Perdón, pero María tiene razón, ¿eh? Si ella no quiere, pues no la podemos obligar. Bueno, entonces que nos diga la señorita qué es lo que quiere. Ay, por favor, Bruno.
Pues quedarme con ustedes. ¿No estabas enojada conmigo? Sí, estoy enojada. Estoy muy enojada porque me dijiste mentiras de mi hermana. Pero, pues se jugaron el pellejo por mí, sin conocerme. Son los únicos hombres decentes que conozco. No puedes quedarte con nosotros. Es muy peligroso. ¿Pero por qué? Yo quiero hacer lo mismo que ustedes hacen, ayudar a otras como yo. A ver, perdón, ¿a qué te refieres? ¿Te acuerdas que te hablé de Leonor? Sí. Pues ella no es la única chavita que tienen el Rocco y el Jairo. Hijos de puta. Pudiste sacarme de un hotel de ellos, vigilado. Así que no me digas que no se puede. Yo también quisiera ir por ellas, María, pero está fuera de nuestras posibilidades. Para sacarte a ti, hicimos un esfuerzo grande, ¿entiende? ¿Y si le pedimos ayuda a Gutiérrez? Gutiérrez ya nos ha ayudado antes, es un policía bueno y honesto. También ¿Policía? Ustedes no saben a cuántos policías me regalaron esos hijos de puta. Por lo menos escucha la propuesta de Pedro, caramba. Te estamos dando opciones. No, es que tenemos que movernos. Entiéndanme. Estos malditos se están moviendo todo el tiempo. Para cuando ustedes traigan a su amigo y él empiece a investigar y no sé qué, pues ya no sabemos ni dónde están. Mira, María, yo entiendo tu desesperación que tienes por ayudar a estas niñas. Pero en realidad es poco lo que podemos hacer en contra de estos culeros, son muchos. O sea, ¿de qué sirvió que me sacaran? Si estos cabrones se están aprovechando de una chavita justo ahora. La verdad no pensé que a la mera hora se fueran a quedar sin huevos. Ser prácticos, realistas y eficientes es la mejor forma en que los hombres podemos hacer a un lado los sentimientos.